Hola, Andrés Rivera nuevamente por acá con ustedes, hablando sobre remates judiciales. Y hoy vamos a hablar de un tema supremamente importante como lo son la presentación de las ofertas. Bienvenidos. La oferta es una de las etapas más importantes cuando uno está interesado en comprar un inmueble en remate. La oferta es prácticamente la etapa final porque es donde uno va a presentar pues la cuantía o el valor económico que uno considera viable de acuerdo al presupuesto que se ha estimado y en virtud de un valor que ha estipulado el juzgado. Recuerden que la norma establece que el inmueble sale a remate por el 70% del valor del avalúo. ¿Cuál avalúo? El que se hizo dentro del proceso. Entonces, volviendo al caso del video anterior, si hay un inmueble próximo a ser rematado que fue evaluado dentro del proceso en 100 millones de pesos, pues la oferta admisible, la oferta mínima para que sea válida y admisible debe ser por el 70% del valor de ese avalúo, es decir, en este caso serían 70 millones de pesos. ¿Qué ocurre? Esa oferta se debe presentar, tiene unos requisitos, pero se debe presentar luego de haberse hecho un estudio concienzudo al proceso en donde se debe revisar dos factores fundamentales. El primero de ellos es el factor jurídico, el análisis jurídico que se debe hacer al inmueble, y este se realiza haciendo un estudio minucioso al certificado de tradición. Y el segundo factor es el análisis financiero. Hay que hacer un análisis financiero para efectos de verificar la viabilidad de ofertar en ese proceso, de verificar qué tan conveniente es rematar ese inmueble en relación a si vamos a ganar, porque si vamos a presentarnos en un remate es porque aspiramos a ganar, ¿cierto? Entonces son esos dos elementos que se deben haber estudiado previamente a la presentación de una oferta. Cuando se ha hecho ese análisis o ese perfilamiento, le llamo yo, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista financiero, podríamos decir que ya tenemos la certeza, la seguridad y la tranquilidad para presentar una oferta mínima viable. Y esa oferta mínima viable, como les decía, exige la norma, debe hacerse como mínimo por el 70% del valor del avalúo. Si el inmueble fue evaluado en 100 millones de pesos, como mínimo yo tendría que ofertar en 70 millones de pesos. Ahora, de ahí para arriba, lo que yo considere prudente ofertar, ¿sí? Si yo considero ofertar 75 millones de pesos, porque en realidad luego de haberse hecho el análisis jurídico y financiero, vemos la posibilidad de ofertar 75 millones de pesos, pues podemos hacerlo. Si consideramos ofertar 80 millones, podemos hacerlo, o de ahí para arriba el valor que consideremos. Inclusive podemos ofertar por encima, aunque esos casos no se han presentado en la práctica, por lo menos en mi caso, por encima del valor del avalúo. Si fue evaluado en 100 millones, pero de una u otra manera yo me quiero quedar con ese inmueble y tengo el dinero suficiente, tengo el dinero de sobra, yo perfectamente puedo ofertar 105, 110, 120, lo que yo considere pertinente y procedente. Lo importante acá es irnos al pragmatismo, a la práctica. Si yo aspiro a rematar ese inmueble, es porque considero de que voy a obtener una ganancia, un lucro. Y luego de haberse hecho el análisis jurídico y financiero, repito, me doy cuenta de que ese inmueble comercialmente hablando cuesta 120 o 130 millones de pesos, pues yo hago una oferta prudencial para ver si de una u otra manera soy ganador en esa postura, en ese remate. No tenemos el don de la adivinación, no podemos adivinar cuál va a ser la mejor propuesta, porque las ofertas se presentan, si son físicas, en un sobre cerrado, el cual el señor juez en la audiencia los destapará, y si es virtual, pues yo la voy a presentar en un PDF cifrado, en donde el juez va a abrir ese PDF con base en un código o en una clave que yo le dé al momento de desarrollarse la audiencia.
Y he ahí la seguridad que se presenta en esta clase de remates. Por eso es que hay que dejar en claro que no es cierto de que eso se presta para malos entendidos o equivocadamente existen mafias de personas que rematan siempre. Eso no es cierto, porque las ofertas se presentan o en sobres cerrados, si la voy a presentar de manera presencial, física, o se envían cifradas si la envío por correo electrónico a través de un PDF. Cifrado significa que el señor juez en la audiencia me tiene que pedir a mí una clave para poder abrir ese PDF y poder leer en voz alta la oferta que yo estoy postulando. Pero como la idea es aumentar las posibilidades, pues para eso yo manejo una fórmula o dentro de un método en un curso que se está ofertando y que se lo voy a dejar acá abajo si ustedes tienen intención o interés de aprender y dominar este modelo de negocio de comprar bienes raíces en remates judiciales y obtener grandes ganancias y grandes dividendos. Ahora, la oferta tiene unos requisitos. ¿Qué requisitos? Debe dirigirse, de establecerse o colocarse la autoridad a quien va dirigida, en este caso el juzgado donde se va a rematar el inmueble, señor juez primero civil municipal de Bogotá, por ejemplo. Debe contener la designación de las partes, parte demandante, parte demandada, número radicado del proceso, ¿cierto? Clase de proceso, identificación del ofertante. Si yo me voy a presentar, yo debo identificarme con mis nombres, mis apellidos, mi número de cédula, número de celular, inclusive dirección de mi inmueble donde me van a notificar, ¿cierto? Plenamente identificada la parte. Debo aportar la consignación que previamente debe haber hecho al Banco Agrario de Colombia a órdenes del juzgado, equivalente al 40%, recuerden, del valor del avalúo para poder participar en el remate. Debo describir el inmueble objeto de remate. Eso es muy fácil, simplemente es copiar y pegar, sacamos la información del expediente, se describe el inmueble por sus linderos, ¿cierto? Y finalmente lo más importante es describir el valor de la oferta, de manera clara, expresa, que no se preste para equivocaciones, ¿sí? Entonces, después de haber colocado todos esos datos dentro de la oferta, manifestar al final: yo voy a ofertar por el inmueble anteriormente relacionado a la suma de 75 millones de pesos. Esa es mi oferta, ¿cierto? Entonces, al momento de la audiencia, el señor juez va a abrir el sobre si lo presenté presencialmente en sobre cerrado, o va a abrir el correo, y para abrir el PDF me va a tener que solicitar a mí la clave, ¿cierto? La clave para poder abrir el PDF, y va a leer en voz alta o de viva voz la oferta que yo estoy presentando. Si yo soy el ganador, si se presentan 3 postores, el primero ofertó 70, que era la oferta mínima viable, el segundo presentó 72, oferta de 72 millones, y yo como tercer oferente oferté por 75 millones y soy el ganador, pues el juez establece la norma, me tiene que dar 5 días para efectos de yo pagar el excedente o el saldo. ¿Cuál saldo? El que difiere del valor que yo consigné para poder rematar, es decir, el 40%, al valor que yo oferté, que es decir, 75 millones. El saldo sería 35 millones de pesos. Si yo dentro de los 5 días siguientes no cancelo ese saldo, el juez no me va a aprobar el remate, como lo decía también en un video anterior, y me va a sancionar, con base en virtud de la norma, me va a sancionar descontándome el 50% o la mitad de lo que yo había consignado para poder participar en ese remate. Es decir, si yo consigné 40% equivalente a 40 millones, me va a descontar la mitad, 20 millones de pesos, y solamente me va a devolver la mitad a título de sanción o castigo por yo haber ofertado, no haber hecho un presupuesto, no haber calculado los recursos que yo tenía, los dineros que tenía, y me va a sancionar de esa forma en virtud de lo que establece la norma. El resto de oferentes, los otros 2 que se postularon, les devuelven el 100% de lo que consignaron. Entonces, espero les quede claro en este video el tema de la oferta. Es supremamente importante si ustedes se quieren volver expertos en comprar inmuebles en remates.
tengo un curso muy didáctico de 3 módulos en donde explico el paso a paso y el método para comprar bienes raíces en remates. Tiene el 65% de descuento en este mes por la oferta de Black November de Hotmart. Así que los invito a que le den clic al enlace que aparece abajo de este video.